Continuamos con ese largo discurso de Cristo sobre el pan de vida que nos trae el capítulo 6 de San Juan. El domingo pasado considerábamos a la Eucaristía desde el punto de vista del sacrificio, es decir, en su aspecto sacrificial, y decíamos que en relación al pasado, la Eucaristía mira a la pasión de Cristo haciéndola presente sobre el altar. Hoy podemos considerarla en relación al futuro, hacia el cielo, por lo cual la Eucaristía es prenda de la gloria final. Eso significa que el que la recibe vivirá para siempre, como dice Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar. Les dice el Señor taxativamente a los judíos: yo soy el pan de vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. El que coma de este pan vivirá eternamente. Por supuesto que esto no significa que si comulgamos no vamos a morir nunca. La Eucaristía no nos ahorra, no nos evita la muerte corporal. Nosotros comulgamos con frecuencia y sin embargo algún día vamos a morir. Acá Cristo no se está refiriendo a esa vida, a la vida corporal. Se está refiriendo a la vida espiritual. Y que la Eucaristía sea un remedio contra la muerte, no contra la muerte temporal, sino un remedio contra la muerte eterna, aquella segunda muerte de la que habla el Apocalipsis, que es la condenación eterna. El pan que desciende del cielo nos libra de esa segunda muerte. La Eucaristía nos libra de esa muerte eterna y nos da la vida eterna, la vida indeficiente, la vida que no termina, que no se acaba. Porque todo alimento nutre de acuerdo a sus propiedades. El alimento de la tierra alimenta para la vida en esta tierra. El alimento celestial alimenta para la vida celestial, para la vida eterna. Y entonces la Eucaristía tiene un respecto al futuro, a esa vida que no se acaba, porque nosotros estamos en camino, vamos peregrinando hacia el cielo, no hemos llegado todavía al fin, a la meta, al término. En esta vida, la Iglesia ya lo posee al Señor, pero lo posee sacramentalmente. ¿Qué significa? Lo sabemos por la fe, que en la Eucaristía Jesucristo está presente verdadera, real y sustancialmente, no está presente simbólicamente, no está presente metafóricamente, alegóricamente, no, está presente verdaderamente, realmente y sustancialmente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo que pasa es que esa presencia de Cristo en la Eucaristía es un modo de estar misterioso, milagroso, por el cual nosotros no lo vemos corporalmente a Él. Está su cuerpo, pero nosotros no vemos su cuerpo. No vemos a Cristo con su estatura, con sus barbas y sus cabellos, con el color de su tez. No lo vemos corporalmente como lo vieron sus contemporáneos. Ese cuerpo glorificado de Cristo Jesús por la resurrección está en el cielo, está a la diestra del Padre. Acá está de otro modo, repito, un modo misterioso que se llama modo sacramental, pero está. Y si está, significa que la Iglesia lo posee al Señor en esta vida. Mientras dure el exilio, mientras dure el destierro en este valle de lágrimas, como decimos en la salve, podemos decir que vivimos un permanente éxodo hacia la tierra prometida. Allí sí lo vamos a poseer al Señor en el cielo, no sacramentalmente, sino de modo acabado y de modo perfectísimo. En este sentido, la mejor figura
de la Eucaristía es el maná, esa comida milagrosa que Dios envió desde el cielo para que acompañara al pueblo elegido durante su travesía por el desierto. Ese maná alimentó a ese pueblo, el maná lo fortificó, pero una vez que llegaron a la tierra prometida, el maná dejó de caer. ¿Por qué? Porque estaba pensado por Dios, algo de esto vimos el domingo pasado, para restaurar las fuerzas de ese pueblo temporalmente. O sea, mientras durara su marcha, su peregrinación. En el desierto no había forma de conseguir alimentos. Pero una vez que llegaron a Canaán, a la tierra prometida, ahí sí podían cultivar la tierra, podían proveerse sus propios alimentos. Entonces ya no tenía razón de ser el maná. Cumplió su cometido. Una vez que los llevó hasta la meta, dejó de caer. Algo así sucede con la Eucaristía. Nos acompaña en esta vida, en nuestro camino, por el destierro y el desierto de este mundo. Nos alimenta, nos da fuerzas. Pero una vez que lleguemos al cielo, cesará. No la tendremos más, porque no nos hará falta. En el cielo no necesitamos fuerzas para seguir avanzando, porque ya hemos llegado a la meta, ya hemos llegado al final, ya hemos llegado a la posesión definitiva de Dios. En la primera lectura hemos escuchado cómo el profeta Elías, cansado y agotado, extenuado, después de un largo trajinar, fue confortado también por un pan milagroso que le trajeron los ángeles. Y dice el primer libro de los Reyes que fortalecido por ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. También esto es figura de la Eucaristía. Esa Eucaristía que repara nuestras fuerzas y que nos acompaña hasta que lleguemos al Horeb del cielo, a la montaña de la eternidad, donde Dios nos espera. Pero hay algo más, y es que la Eucaristía no solamente nos acompaña en nuestro peregrinar hacia el cielo, hacia la vida eterna, sino que de alguna manera, o en cierto modo, ya desde ahora siembra en nosotros, en nuestras almas, algo de cielo. Podemos decir que la Eucaristía es como un cielo anticipado. Así como si mirábamos hacia atrás, por decirlo de alguna manera, transportaba el misterio del Calvario y nos lo hacía presente en cada altar, de modo análogo es como que transportara el cielo, el futuro, y lo hiciera de alguna manera presente, nos adelanta el cielo. Porque en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo paciente y glorioso, las dos cosas. Es el cuerpo que padeció y que murió, y también es el cuerpo que resucitó. Es más, en la Eucaristía está el cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos al Señor en una visita al Santísimo, o en la adoración al Santísimo de los días jueves, o cuando lo recibimos en la comunión, no estamos rezando o no estamos incorporando un cadáver, no estamos ingiriendo un hombre muerto. Cuando nos arrodillamos ante Él para hablarle, no hablamos con un ser sin vida. Cristo está vivo en el sagrario porque resucitó. Es el cuerpo glorificado por la resurrección. Sabemos por la fe que Él está vivo y que desde el sagrario nos ve, nos escucha, nos habla, nos ama, y nos ama como solo Él puede amar. De manera que al incorporarlo, estamos recibiendo un cuerpo glorificado. Pero ese cuerpo glorificado de Cristo no es un cuerpo distinto del cuerpo que padeció y murió en la cruz. No son dos Cristos distintos. Es dogma de fe creer en la resurrección corporal de Cristo Jesús. Es decir, ese Cristo que resucita
vuelve a la vida el mismísimo cuerpo que fue triturado en la cruz, no un cuerpo distinto, es el mismo, que a partir de la resurrección ya no está más sujeto a la ley de la muerte, pero es el mismo. Esto significa entonces que cuando recibimos el cuerpo del Señor, estamos recibiendo el cuerpo que fue triturado y molido en la cruz y el cuerpo que venció a la muerte con la resurrección. Estamos comiendo el mismísimo cuerpo que saltó a pedazos bajo el rigor de los látigos, y estamos bebiendo la mismísima sangre que chorreó de su cabeza coronada de espinas, y el mismísimo cuerpo que resucitó al tercer día. En virtud de su pasión, en virtud de recibir un cuerpo paciente, el Señor nos aplica en el alma todos los frutos de su pasión, y en virtud de recibir un cuerpo glorificado, comunica en nuestras almas ese germen de la resurrección. Por eso, ese efecto de la Eucaristía, la aniquilación de la muerte que decíamos al comienzo, que Cristo destruyó al morir, y la restauración de la vida que el Señor obró al resucitar. O sea, comer al Cristo glorioso significa alimentarse de cielo. Su cuerpo resucitado, al penetrar en nuestro interior, en nosotros que estamos abocados a la muerte, ese cuerpo suyo va sembrando en nosotros semillas de gloria. El Cristo vencedor, al dejarse asimilar por aquel que lo recibe, se convierte en principio de resurrección, y por eso es que algunos padres de la Iglesia llamaron a la Eucaristía remedio de inmortalidad. Remedio de inmortalidad. Todo esto es importantísimo, sobre todo en una época en donde el hombre moderno tiene una especie de pánico o terror a la muerte, una especie de pánico o terror a la longevidad, al envejecimiento, a la enfermedad terminal. Si bien es cierto que son cosas que no nos agradan, no deben ser cosas que nos desesperen, que nos aterren, cosa que sí aterra y desespera al hombre moderno. Eso explica por qué una especie de carrera alocada contra el tiempo, por decirlo de alguna manera, y buscar 1000 recursos para no envejecer, buscar 1000 recursos para, entre comillas, poder seguir viviendo después de la muerte. En la filosofía última del trasplante de órganos hay algo de esto, y está mal, por supuesto. Ese hombre moderno que le tiene terror, no quiere saber nada, y que quisiera como ir para atrás, detener el reloj de la historia y que no se le vengan los años encima, porque el hombre quiere ser inmortal. No sé, hasta busca el recurso de la ciencia, congelarse, no sé, hacer lo que sea con tal de... Y resulta que el remedio ya lo dio Cristo, la receta ya nos la dio el Señor. ¿Quieren ser inmortales? Coman mi cuerpo y beban mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no morirá jamás, nos hace inmortales. Por supuesto que todo esto que estamos diciendo, para que se dé, necesita que nosotros la recibamos bien. Ya sabemos cuáles son las condiciones para comulgar bien. Nos lo enseña la Iglesia, lo hemos aprendido en el Catecismo. Son 3 condiciones: estar en gracia de Dios, es decir, no tener pecado mortal, tener una hora de ayuno y saber a quién vamos a recibir y recibirlo con devoción. Esto que nos resulta tan familiar y tan sabido, es necesario remarcarlo e insistir, porque estamos viviendo una época tan trágica en la vida de la Iglesia, de tanta crisis, que esto que nosotros lo aceptamos por la fe, hoy está puesto en tela de juicio, aún por sectores que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia. Me refiero a sacerdotes, me refiero a obispos, me refiero a cardenales, me refiero a aquellos padres sinodales que en el sínodo de octubre del año pasado proponían la recepción de la comunión a personas que viven en estado de pecado mortal. Por ejemplo, que puedan comulgar los que viven en adulterio, los que viven en concubinato, los que tienen una relación de hecho,
los que tienen incluso una relación homosexual, todo vale, está todo bien. Y resulta que esto es una aberración, porque contradice los tres pilares de la revelación cristiana y católica. Esos tres pilares son el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Es el trípode en donde se apoya nuestra fe. Por lo pronto contradice el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia nos enseña que para poder comulgar tenemos que estar en gracia de Dios, como hemos visto recién. Contradice, en segundo lugar, la tradición de la Iglesia. Y cuando hablo de tradición no me refiero a leyenda, no me refiero a algo anecdótico. La tradición, con mayúsculas, es una fuente de la revelación, sin la cual el trípode queda incompleto y caemos en el error protestante, que no aceptan la tradición. La tradición de la Iglesia es tan palabra de Dios como la Sagrada Escritura, como su palabra escrita. Pues esto contradice el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, en donde no hay un solo antecedente de que la Iglesia haya aceptado la comunión a personas que viven en pecado mortal. Y contradice el tercer pilar de la fe, la Sagrada Escritura. Lo dice San Pablo taxativamente: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Esto es palabra de Dios. Y entonces uno dice, ¿hasta qué punto es verdad que obran por misericordia? Hay que ser misericordiosos, hay que acogerlos, no hay que discriminarlos, hay que tener compasión con ellos. Todo eso está bien, pero en el fondo hay un acto criminal disfrazado de misericordia. Porque si yo estoy en pecado mortal y recibo la comunión, esa comunión, dice San Pablo, se transforma en veneno para mi alma. Estoy comiendo y bebiendo mi propia condenación. O sea que es un acto criminal, asesino de las almas, disfrazado con el rótulo de la misericordia. Y lo más grave de todo es que es una injuria al sacramento, cosa que hoy tampoco se tiene en cuenta. Es una injuria al sacramento, a Jesucristo, que ha querido quedarse presente para nosotros hasta el fin de la historia. En octubre se va a celebrar la segunda sesión del Sínodo, donde todos estos temas van a volver a tratarse, a tocarse, donde muchos de ellos quizás queden definidos, y por lo cual debemos rezar muchos, porque insisto que hay mucha presión aún en el seno de la Iglesia para que esto se apruebe, mucha presión. Y esto nos pone en peligro de un cisma. A veces da la impresión que no terminamos de dimensionar la gravedad del problema. Hoy se habla mucho de la Iglesia de puertas afuera, de la Iglesia que vaya a buscar a la periferia. Pues bien, seamos coherentes. Ha sido la periferia, en el sentido literal de la palabra, los obispos africanos, los que han expresado su acérrima voluntad de mantenerse fieles hasta la muerte al magisterio de la Iglesia. Y ya lo han dicho, han manifestado que en el sínodo los obispos africanos se van a mantener firmes aunque tengan que lidiar contra todo el colegio de padres sinodales. Y al revés, obispos, por ejemplo, como los alemanes, un país próspero, económicamente próspero, un país culto, el país de periferia no tiene nada, son los principales que están queriendo poner estas ideas. Hablamos de una iglesia que vaya a la periferia, seamos coherentes y aceptemos esa verdadera periferia de estos obispos africanos, y no son los únicos, lo pongo a modo de ejemplo, que han expresado, repito, su firmísima voluntad de mantenerse fieles a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia. Recemos por esto, pidámosle al Señor por los frutos del sínodo, pidámosle a la Virgen que nos dé la gracia de no perder nunca esa mirada al futuro, de no perder nunca la mirada hacia la felicidad del cielo, hacia el final de nuestra existencia terrena, para que esa Eucaristía que hace presente en cada misa la pasión de Cristo, si miramos para atrás, también mirando para adelante, sea para todos nosotros prenda de la gloria eterna.